he reunido aquí varias prendas, entre ellas un tejido que todavía no he cortado y que voy a cortar para una chaqueta, para explicaros, o sea, poneros ejemplos de tema de embebido, para saber pues cuándo no poner nada de embebido, cuándo poner un poquito, cuándo poner dos, cuándo poner tres, cuatro, cinco, etcétera. Lo primero de todo es que el embebido, cuanta más gruesa sea la tela, mejor. ¿Por qué? Porque una tela fina con embebido, lo más probable es que cualquier pequeño pliegue se note. Entonces, también otra ocasión en la que podemos utilizar el embebido es pues eso, con tejidos con bastante cuerpo, grosor, pero ya os digo que al final si ponemos 1 centímetro en una tela de algodón, por ejemplo, en una popelina, pues no pasa nada, queda bien, ¿vale? Pero si por ejemplo es para una tela de abrigo, pues con 1 centímetro mejor no es suficiente, podemos meter hasta 4. Pero ¿qué pasa? Que esos 4 centímetros en una popelina no va a quedar bien. Entonces hay que saber cuánto colocar de embebido, de holgura, según la tela. Y es lo que os quiero decir. Para saber cuánto embebido añadir o no añadir, tenemos que tener en cuenta dos cosas. La primera, el tipo de tela. Esta es realmente la más importante. Y lo segundo, el tipo de prenda. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, cuanto más gruesa sea la tela, más embebido puedo poner. Si yo tengo esta tela, que es algodón, es popelina, es muy finita, y después tengo, por ejemplo, una sarga, que además está en la chaqueta Jacqueline, que en ese ebook es donde os enseño cómo coser esta manga. Esta tela es más gruesa que esta. Entonces, a esta manga a lo mejor con 1 centímetro, centímetro y medio, yo puedo embeber sin problema. Pero en esta yo puedo añadir hasta 2 centímetros, incluso 3. ¿Por qué? Porque la tela, al ser un poquito más gruesa, y eso que la sarga dentro de los tejidos más tipo de chaqueta y abrigo es de lo más finito. Pero con 2 centímetros realmente, 2, 2,5, yo puedo embeber bien, que no se va a notar nada ni nada de eso. Pero si yo la medida que le pongo a esta tela se la pongo a esta, que es más fina, recordad que el embebido se hace haciendo como una especie de frunce, pues al final, quieras que no, si la tela es muy fina y hemos añadido demasiada holgura, se van a ver pliegues. Eso es inevitable. Y los pliegues no se tienen que ver nunca en un embebido. Y como decía, también el tipo de prenda. Es decir, si yo por ejemplo voy a hacer una camisa oversize, muy ancha, con la manga muy amplia, la sisa muy caída, no voy a tener que embeber nada. No es necesario porque ya la manga en sí tiene bastante volumen, es decir, bastante circunferencia donde me puedo mover sin problema. Y aparte de eso, seguramente sea una manga más caída por aquí, y el embebido realmente no hace falta porque lo que me interesa es que quede como más lisito. Mientras que a lo mejor con esa misma tela puedo hacer una chaqueta finita y ahí voy a tener una sisa mucho más metida, una manga mucho más acoplada, una manga pues con una altura de copa posiblemente sastre, entonces ahí sí que tengo que embeber. Porque aunque sea la misma tela, el prototipo, digamos, lo que es la prenda en sí es diferente. Entonces por eso digo que hay que buscar la relación entre el tipo de tela y la prenda en sí. Y bueno, dicho ya esto, como digo, no me quería dejar nada de esto porque esto es teoría importante para que podáis ir entendiendo también lo que os voy a explicar con los ejemplos. Bueno, empezamos con el primero. Esta es una camisa muy veraniega, muy tal, con mucha holgura. Y lo primero que he dicho que hay que tener en cuenta, el tipo de tela. ¿Qué tela es esta? Esto es un crepe. Entonces, cualquier tela que sea tipo crepe, como esta, o gasa, o seda, no va a necesitar embebido, independientemente de la prenda, ¿vale? Aquí no vamos a tener en cuenta la prenda, aquí la tela. ¿Por qué? Porque es una tela muy finita, entonces a poco que yo le dé un poco de embebido, probablemente se vaya a notar los pliegues. Entonces en este tipo de tela conviene no hacer embebido, intentar siempre hacer una prenda que tenga un poquito más de holgura y demás para evitar que quede muy entallada. Y en esta ocasión, aparte de la tela, el tipo de prenda, como digo, es una camisa tipo oversize, también la he hecho yo, que veréis
en un futuro, espero no muy lejano, en un ebook. Es un poquito oversize, ¿vale? La manga, fijaos que es bastante ancha, la sisa realmente también es bastante caída, entonces además también el hombro va un poquito más prolongado. Entonces realmente es un modelo de prenda que no necesita embebido y aparte la tela tampoco. Por lo cual esta manga lleva 0 embebido, que ya os expliqué en el vídeo anterior, que además os puse un ejemplo de una manga con una altura de copa baja y ancha. Esta manga realmente es bastante anchita y la copa, lo que es la altura de copa, también es baja, entonces no necesita embebido. 0, que mida, es decir, que tiene que medir el recorrido de la copa, lo mismo que el recorrido de la sisa. La siguiente prenda es esta que ya os he enseñado antes. Esto es una popilina de algodón y es una blusa camisa formal, va entalladita, ¿vale? No es la típica oversize como os acabo de enseñar. Y como es una tela que tiene un poquito más de cuerpo que el crepe, esta manga, por ejemplo, que es una manga base, esta manga la podía hacer con la manga base normal. Y entonces, bueno, también una manga corta, lo cual ayuda a que no sea tampoco demasiado pegada. Pero esta manga, por ejemplo, sí que tiene un poquito de embebido, pero tiene apenas nada, un centímetro, centímetro y medio. De hecho se puede apreciar un poquito a lo mejor, porque a veces se notan pequeños pliegues, pero no son pliegues de que esté mal cosida, simplemente del propio volumen. Y la verdad es que a mí me gusta cómo queda eso. Y tiene pues eso, a lo mejor un centímetro, como mucho centímetro y medio, como mucho. Porque como os digo, al ser una tela que no deja de ser una tela finita, pues se puede empezar a notar los pliegues y aparte no lo necesita. Por lo cual una prenda de este tipo, con este tipo de tela y estas características, con 1 centímetro realmente vais bien. Después tengo esta tela que voy a hacer una chaqueta, un tejido como tipo viscosa, de poliéster, y dentro de las telas para hacer chaqueta es de lo más finito. Por eso digo que esto va a ser para una chaqueta bastante finita. Entonces, bueno, veis que además tiene un poquito de movimiento, de caída. Y como es muy finita, realmente yo no le daría más, tendría que consultar el patrón, no sé exactamente cuánto le he dado, pero más o menos en torno a los 2 centímetros, 1,5 o 2, porque como os digo, va a llevar manga tipo sastre, por lo cual siempre conviene darle mínimo 1,5 o 2 para que se pueda después formar bien. Y aparte la tela es fina, yo a esta tela no le puedo meter 3, a lo mejor puedo hacerlo, yo normalmente si tengo dudas siempre me quedo en el número más bajo, porque después también si le quisiéramos quitar o meter o lo que sea, después tenemos que también redibujar un poco los piquetes y todo eso. Entonces yo si veo que la tela es finita pero va a llevar manga sastre, por lo cual tengo que embeber, entre el 1,5 o 2, de ahí no me paso. Así que eso es lo que le pondría a esta tela. Si yo con esta tela quisiera hacer una prenda, a lo mejor tipo un vestido que va a llevar una manga más tipo base, pues podríamos ponerle 1 centímetro, realmente centímetro, centímetro y medio, ¿vale? Porque como digo, no deja de ser una tela finita. Y como sería una manga base, que ya de por sí es una manga que tiene, o sea, tiene más ancho que una manga sastre, por lo cual tiene un poquito más de holgura ya de por sí, no necesitamos meterle tanto. En ese caso le pondría embebido solamente un poquito más bien a modo estético. Esta que también os la he enseñado, de hecho grabé un vídeo con ella, que mi prenda, vamos, favorita sin duda, es la chaqueta Jacqueline y está hecha con sarga. La sarga es un tejido que dentro ya de lo que son telas para chaquetas es de lo más finito. Hay algunas que son más gruesas que otras, evidentemente, pero bueno, esta tela no es que sea especialmente gruesa, pero sí que tiene grosor, tiene cuerpo, entonces a esta chaqueta, a este tipo de tela, le podemos meter ya pues los 2 centímetros perfectamente. Entre 2, 3 centímetros o 2,5 si no os queréis pillar mucho. Y fijaos lo bien que queda la manga una vez cosida con el embebido de 2, ¿vale? Este tiene 2. Yo creo que si lo hubiera puesto 3, igual que me hubiera costado un poquito más eliminar algunos pliegues, pero bueno, si le queda un poquito más, mejor unos 2,5, cosas así. Y eso es lo que yo recomiendo para la sarga, entre 2
y 3. Ya vosotros vais viendo, porque es verdad que hay tejidos que a lo mejor no son especialmente gruesos, pero tienen como consistencia, como un poquito de grosor, como que se horma bien, entonces también tenemos que ver ese tipo de cosas. Pero ya digo que esto también es cuestión de ir cogiendo experiencia, de ir acostumbrándonos, ir familiarizándonos un poco con las telas y con los patrones en sí, evidentemente, con los tipos de manga, el tipo de modelo de prenda y todo eso. Bueno, os digo para que veáis que el patronaje no solamente es hacer patrones en un papel y ya está. También tenemos que saber bien qué tela vamos a utilizar, qué tipo de prenda estamos haciendo y todo eso. Esta chaqueta, que esta ya no me la he hecho yo, esta la compré hace ya tiempo y es una de mis favoritas también. Y bueno, tiene este tejido que es como lana, pero es muy fino. Bueno, fino para ser lana, quiero decir. Es un tejido ya un poquito más grueso que la sarga, entonces a esta chaqueta perfectamente le podemos meter 3 centímetros de embebido. ¿Vale? Yo sé que en cámara igual, pues bueno, no se terminan de apreciar bien las telas, pero fijaos que el grosor es como para una chaquetita, de hecho una chaqueta, y tiene, bueno, pues aparte la consistencia. Fijaos que yo la muevo y como que se mantiene la forma, no tiene como mucha caída, movimiento, lo cual hace también que sea más fácil que si yo le meto un embebido, pues me va a ser mucho más fácil poder trabajar ese embebido en este tipo de tela. Y yo le pondría, como digo, sin duda, pues esos 3 centímetros. Ya digo que estoy contando también un poco en general para ya este tipo de telas que os estoy enseñando ahora, para una manga tipo sastre, con una altura de copa bastante alta, que es para lo que se suele utilizar. Y las chaquetas, abrigos se suelen hacer con ese tipo de patrón. Pero si vais a hacer otro tipo de prenda que realmente lleve una manga con una altura de copa más bajita o lo que sea, pues a lo mejor no le tenéis que meter tanto, si no queréis, ¿vale? Le podéis meter menos. Si por ejemplo hicierais una chaqueta con esa tela que os he enseñado, tipo, bueno, normalmente ese tipo de tela para una chaqueta oversize a mí no me gusta, pero simplemente por poner un ejemplo, ¿vale? Que sea súper holgada, la sisa muy baja, la manga, la altura de copa muy baja, el ancho bastante amplio. En ese caso no hay que embeber nada, ¿vale? Eso es lo que os decía de buscar la relación entre la tela y el tipo de prenda. No hace falta embeber eso, además a mí no me gusta nada que quede embebido. No hace falta meterle 3 a una copa que es baja, la manga muy ancha y encima como todo muy oversize. Queda horrible, sinceramente. Esta otra chaqueta, que bueno, está forrada y tal, entonces igual parece que tiene más cuerpo del que tiene, pero realmente la tela en sí, si yo la separo un poco del forro, ¿vale? Sería esto de aquí. Es como una sarga, parecida a la textura, el grosor, el comportamiento de la tela, parecido pues eso, a una sarga. Esto puede ser perfectamente una viscosa, de poliéster. Y esta tela 3/4 de lo mismo. Yo le pondría, al ser un poquito más gruesa que la sarga que os he enseñado de cuadros, pues a lo mejor sí le pondría también 3. De hecho esta manga, fijaos, también tiene como la forma de la copa más levantada. Este levantamiento se consigue gracias al embebido. Por eso a mí personalmente me gusta embeber las prendas, porque queda esta forma muy bonita. Esta chaqueta creo que es de blanco, que ya no existe, pero bueno, de ahí es. Y fijaos, por ejemplo, aquí, no sé si lo apreciaréis bien, tiene como un pequeño pliegue. No se nota, o sea, no pasa nada, ese pliegue es inofensivo, ¿vale? Pero es normal porque esta manga, al ser industrial y tal, perfectamente puede tener hasta 4 centímetros. Yo creo que ya 4 para este tipo de tela lo veo excesivo. Pero bueno, posiblemente tenga bastante embebido porque la manga sea bastante más grande que la sisa. Porque en la costura industrial no se tienen en cuenta, o sea, tú haces el patrón delantero y espalda y haces la manga y ya está. No tienes en cuenta el recorrido exacto de la sisa, del cuerpo respecto a la manga, si le tienes que añadir, si le tienes que quitar, el hacer prototipos, por ejemplo, hacer pruebas. Yo para la tela que os he enseñado, que voy a hacer una chaqueta, yo ya he hecho prototipos para ver que me quede bien.
En la industria eso no se hace. Entonces, como no se hace, no tienen en cuenta si la tela, si el tipo de prenda va a necesitar un embebido u otro. Entonces lo ponen tal cual y ya se buscan la vida a la hora de coser. Entonces es normal que aparezcan estos plieguecitos que, como digo, no tienen mucha importancia porque realmente no se notan, pero a la hora de la técnica, del ojo, digamos, de modista o costurera, lo notas, entonces claro, al final tienes que hacer pliegues porque la manga es demasiado amplia. Entonces yo a esta tela le daría unos 3 centímetros y yo creo que estaría perfecto. También os digo que siempre ante la duda, si no tenéis mucha práctica, mucha experiencia, yo os recomiendo que si estáis dudando entre, por ejemplo, 2 y 3, pongáis 2, porque os va a ser más fácil. Es decir, hasta que no tengáis un poquito más de maña y digáis, bueno, puedo poner un poquito más, que sé cómo disimularlo o después le puedo quitar o lo que sea, siempre poner la medida más bajita para que podáis practicar y podáis familiarizar un poco con esa técnica. Y bueno, esta última prenda, que es un abrigo tipo trenca, ¿vale? Esta es la tela más gruesa que... Bueno, tengo más prendas, pero vaya, he cogido como las más claves. Esta tela, sin duda, fijaos que lleva una manga tipo sastre, la copa es bastante alta, hace también poco como ese pequeño volumen la copa, y también en esta tela yo le podría poner perfectamente, fijaos que no hace falta, o sea, yo sé que desde en el vídeo igual no se aprecia tanto, pero bueno, la tela en sí tiene bastante cuerpo y además de tener cuerpo tiene grosor. Entonces, como tiene cuerpo y grosor, podemos perfectamente ponerle 4 o 5 incluso. Pero bueno, si estáis en la duda, ya digo, pues con 4 os va a quedar bien igualmente. ¿Por qué? Porque esta tela ya es mucho más gruesa, tiene mucha más consistencia, es más estructurada. Entonces, si yo le pongo un embebido de 4, no voy a tener problema, porque se va a fruncir bien, se va a repartir bien, digamos, las ondas que hace el embebido. Y a la hora de coserla, sobre todo, como he explicado antes, es lo importante, que yo coloco esta manga en la sisa y yo ya nada más que coloco la manga ya está formada, no tengo que ir doblando. Y ya es colocar los alfileres, hilvanar y coser. Y nada, esos son los ejemplos que se me ha ocurrido de cada uno, desde cero embebido hasta el máximo, que suelen ser 4 o 5. Más de 5 realmente no hace falta, no merece la pena, porque ya ahí sí que va a empezar a hacer defectos, aunque la tela sea gruesa. Y nada, ya sabéis, cero embebido para telas muy finitas o prendas que son tipo oversize. 1,5 para una manga como la manga base, con esa altura de unos 12-13 centímetros, por ejemplo para un vestido, una camisa formal. Entre 2 y 3 para chaquetas, desde telas más finitas hasta telas un poquito con más de cuerpo, como puede ser una sarga, una lana finita. Y ya 4 o 5 para telas de abrigo, telas ya bastante más gruesas, con más cuerpo y demás. Así que nada, creo que no me he dejado nada. Este vídeo lo he hecho improvisado, pero llevo tiempo ya, digamos, ensayándolo. Creo, como digo, creo que no me dejo nada. Creo que he contado todo lo importante de este tema, porque realmente es cuestión también de practicar. O sea, yo os he dado una teoría, pero al final también es que vosotros vayáis viendo las telas, vayáis experimentando, haciendo prendas, haciendo chaquetas, abrigos, blusas, camisas con ese embebido. Y ya está, como digo, no hay una fórmula exacta, no hay una teoría exacta para saber cuánto, simplemente es el ojo de cada uno. Así que nada, espero que este vídeo os haya servido, os haya ayudado, y así ya completamos un poco lo que es la parte de las mangas, que ya sabéis que he estado haciendo vídeos sobre eso, tanto las mangas sastre como añadir o quitar ese embebido, y aquí un poco lo que es la teoría para saber cuánto tenemos que añadir, cuánto tenemos que poner de embebido respecto a la medida de la sisa. Así que nada, como siempre digo, espero que este vídeo te haya ayudado, te haya servido, y si tienes cualquier duda, comentario o sugerencia que hacerme, si hay algo que no te ha quedado claro, si te ha quedado alguna duda de todo lo que he explicado, házmelo saber en los comentarios, que yo estaré encantada de ayudarte. Así que nada, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!